¿Sí? Ahora sí. Si me ayudan y pudieran ir prendiendo su cámara, los que estén en casita para ir viéndoles, tenga su Biblia para que me ayude a leer y no sentirme sola que le hablo en la pantalla, sino que sé que alguien está me escuchando. Eh, muy bien, hoy entonces continuamos. ¿Me ayuda usted con algo que se acuerda de la clase de la semana pasada, algún dato, algo que recuerde de lo que vimos de los dos primeros capítulos de Jonás? De que no era que Jonás se lo comió el pez. Y bueno, veíamos nuevamente la gracia de Dios. Y bueno, lo mismo que había dicho en la clase empezada, algo que me marcó mucho fue el tema de que a pesar de que uno sea desobediente, Dios igual sale a nuestro encuentro. Y claramente él conocía a Dios y por esa razón él como que lo desobedeció, porque sabía que Dios lo iba a perdonar, porque a donde Dios lo había mandado, que era Nínive, mi amor, te escucho, que José también está opinando. En Nínive eran muy malos, era un pueblo, ¿cierto? Era una nación muy mala, Así es. y Ujú. entonces el juicio venía sobre Nínive, pero Dios aún así lo iba a perdonar, y eso lo conocía Jonás y por eso no quería ir allá, porque sabía que Dios lo iba a perdonar y él no lo quería perdonar. Algo así. Se rebeló, dijo Josué. Sí, se rebeló. No te rebeles, Josué. Mira lo que le pasó a Jonás, se lo tragó el pez, ¿viste? Así que hágale caso a la palabra de Dios. ¿Alguien más? ¿Algo más que alguien quiera decir? Bueno, por acá lo que más marcó en la clase anterior fue el propósito de que Jonás estuviera en el pez, porque nos lleva también una instancia en donde vamos a la intimidad con el Señor. Es una manera de oír su voz, de apartarnos del mundo, de que muchas veces estamos en el sistema, pero dentro del pez Jonás reaccionó y pudo también reintegrarse a la voluntad del Señor. Muchas veces esas son instancias que el Señor permite, tanto las enfermedades como las necesidades, de volver a oír la voz de Dios, que es lo que nosotros nunca debemos dejar, escuchar la voz y la dirección de parte del Señor. Y muchas veces el Señor tiene que usar esos métodos para poder volver a entrar y a guiarnos y entrar a la senda que muchas veces nos apartamos por distintas circunstancias. Sí, muchas gracias. Bueno, esas son algunas de las cosas que vimos, ¿verdad? La semana Ay, yo pasada. quería, ¿Sí? algo que me quedó grabado fue lo que hicieron los pescadores, o sea, los que iban en el barco con él, que en realidad ellos no lo querían lanzar al agua y fue como un recordatorio como para Jonás, que a pesar de que estaban en peligro, ellos trataron de cuidarlo lo más posible, le desearon el bien y que esas personas igual conocieron a este Dios, al Dios de Jonás. Sí. Muchas gracias. Bueno, vimos varios puntos esos y varias otras cosas más acerca de este hombre que ahora entendemos un poco más el por qué y que quizás si nos ponemos en su lugar, probablemente hubiéramos actuado de la misma forma, porque generalmente nosotros somos los jueces. Generalmente nosotros somos las personas que quieren decidir quién merece el castigo, quién merece la salvación, quién es el que está apto y quién no. Y bueno, fue lo que un poco hizo Jonás al pensar que este pueblo, que con toda razón decía que era malo, porque eran muy malos, los asirios, fue uno de los peores pueblos, yo les mencioné algún ejemplo de las torturas que ellos realizaban a las personas, no solo los mataban, ellos los torturaban
de la peor manera para hacerlos sufrir. Y Jonás, que sabía eso, decía, o sea, estos son los peores, ¿por qué debería ir a darles un mensaje? Y es por eso que él tomó esta decisión. Pero como bien ahí menciona, después de todo eso, Dios lo lleva a este periodo de reflexión, lo fue a buscar. Para mí, esta parte de Dios con Jonás me ha gustado y me ha tocado profundamente, porque a pesar de su desobediencia, a pesar de que él fue el que se reveló, aún así Dios lo fue a buscar. Si bien lo llevó a este momento de oscuridad, a este momento en que él sintió que iba a morir en el pez, Dios todo lo hizo para llamarlo, para buscarlo, para que Jonás aterrice, reflexione, piense, se acuerde que Dios es Dios y dijera, ok, Dios me está llamando, lo voy a hacer. Así que, queridos míos, no esperemos a que el llamado del Señor nos mande a un gran pez, a la oscuridad, y sintamos que el Seol, la muerte, llega a nosotros, porque es mucho más doloroso. Dios nos ama y siempre nos llama con amor, siempre, incluso ese llamado que le hizo a Jonás en el pez, también es un llamado de amor, porque podría haberlo dejado nomás, ya que haga lo que quiera, que se muera, que se pierda, pero también en ese momento oscuro y difícil fue un llamado de amor, solo que fue mucho más difícil y más duro de enfrentar, pero Dios llama a los que ama, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver el desenlace de este libro de Jonás, eh, y vamos a ver el capítulo 3, y aquí yo le puse la segunda oportunidad, la gracia que persiste, porque este libro sin dudar habla de eso, mucho de eso, de la gracia. ¿Me pueden ayudar leyendo el capítulo 3 del versículo 1 al 3, por favor? Mm. Amén. Amén, pastora. 3, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jehová diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Muchas gracias. De estos 3 versículos, ¿hay algo que le llame la atención de lo que leemos? ¿Le habla por segunda vez? ¿Le habló? ¿Le habló por segunda vez? Muchas gracias, José. Bienvenido. Segunda ¿Le vez, da una y orden? vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios, y es lo que les mencionaba un poquito, nuevamente le vuelve a dar esta instrucción. Nuevamente igual como comenzamos el capítulo 1, vino palabra de Jehová, hijo de Jonás, levántate y ve a Nínive, dice el versículo 1 del capítulo 1. Levántate y ve a Nínive. Y ahí después pasó todo lo que sucedió, que se fue a Jope y se arrancó y se compró un boleto para irse a, a Tarsis y arrancarse, ¿cierto? Y sucede todo esto del pez, del naufragio, y después de toda esa reflexión, el capítulo 2 nuevamente, o sea, el capítulo 3 nuevamente comienza igual. Y vino palabra de Jehová, ve, o sea, levántate y ve a Nínive. Nuevamente el llamado de Dios llegó a la vida de Jonás. ¿Pueden leer, por favor? ¿Me ayudan? Y aquí en leer el versículo 4 al 10. ¿Alguien? Sí, versículo 4 al 10. Quiero que Yo, pastor, veamos. ¿Ya? del 4 al 10. Ujú. ¿Y quiere le gusta la Valera mejor o no? Es mi preferida, pero la que tenga nomás. No importa. No sé, es que la pongo mejor para que la que usted quiera, pastora, la que usted quiera. No, pero es que ya tengo la NBI. Dice, Jonás entró a la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios.
proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey de su corte, ninguna persona o animal, ni oveja, ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y proclamarán a Dios con todas sus fuerzas. Cada uno se convertirá de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Muchas gracias. Aquí entonces es donde vemos este capítulo como un relato sumamente importante y es donde hace un giro de la historia. ¿Ha visto usted una película que la película le va indicando a dónde va, esto va a pasar, se va a morir o se va a salvar, no sé qué, y de repente sucede algo sumamente inesperado? Cambió de giro la película, a lo mejor era una película romántica y de repente se volvió y un asesinato y no era romántica. Bueno, esta historia en este capítulo es donde da el giro y donde vemos lo que efectivamente Jonás sabía que podría pasar y no quería que pasara. Nínive se arrepiente. Jonás le hace caso esta vez al llamado del Señor cuando él le dice, levántate, ve a Nínive a predicar. Ya aquí no hubo excusa, ya aquí no hubo un porqué, no se arrancó, no. Jonás realmente se levantó para ir a Nínive. Y aquí es donde nosotros vemos la misericordia de Dios para esta ciudad mala, pecaminosa, esta ciudad que verdaderamente tenía maldad en su vida, en lo que hacían. Y este posiblemente es el registro histórico de renovación mayor en la historia, en el sentido de haber consistido en un retorno a una relación con Dios, porque era un pueblo, era una ciudad mala, malvada, alejada de Dios en todos los aspectos posibles, pero que tiene un retorno a la relación con Dios. Por eso es que le hablo de que aquí da un giro, un vuelco la historia, porque este pueblo que era malvado, que no debería haberse arrepentido, que no debería haber tenido sentido de conciencia, porque ¿ha visto usted a alguien cuando uno dice, no, es que este es malo, no tiene conciencia, nunca va a cambiar, no le importa nada, no tiene sentimiento, no tiene emociones? Eso es lo que vemos en Nínive. Estos son malos, no tienen conciencia, no le daba pena a nadie, no le daba pena a las mujeres, no le daban pena a los niños, no le daba pena nada, nunca iban a cambiar, pero sí retornaron a su relación con Dios. Lo que sucede en esta ciudad de Nínive hace que lo que sucedió en lo que nosotros vemos, inclusive en el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, incluso ese hecho, ese hito, es como si estuviera parejo en relación de que lo que sucede aquí en Nínive realmente fue sobrenatural. Lo que aquí sucedió con esta ciudad fue sobrenatural. Insisto, cuando alguien ve a alguien malo y que dice, este nunca va a cambiar en la vida, eso es lo que podríamos haber pensado de Nínive, de esta ciudad. Estos no van a cambiar nunca, son malos y lo peor es que disfrutaban de la maldad. Pero sí sucedió. Entonces, es cierto que aquí vemos que unos cuantos de personas se volvieron a Dios. En la historia que nosotros leemos en el Pentecostés, ahí sucedió algo extraordinario. Pero aquí, en esta ciudad de Nínive, miles y miles se volvieron a Dios. Nadie, y de hecho la historia no se ha contemplado jamás un movimiento semejante. Mire lo que le estoy diciendo.
un lugar malo, malvado de esa magnitud, fue un movimiento tan extraordinario que se convirtieron al Señor. De hecho, el apóstol Pablo, él nunca se quedó en una ciudad cuando él predicaba, cuando él estaba, él nunca se quedó en una ciudad hasta que todos sus habitantes se convirtieran. Él simplemente predica la palabra de Dios y se fue a otra ciudad. No vemos a Pablo que dijo, no, yo estuve aquí hasta que todos se convirtieron. No, Pablo llegaba a la ciudad, predicaba, enseñaba y se iba a otra ciudad. Entonces, acá, en este relato, en Jonás, lo vemos distinto. Jonás predicó, caminó toda la ciudad. En los versículos primero dice que el recorrido era de 3 días y él llevaba un día predicando la palabra cuando los habitantes de esta ciudad se convirtieron. Entonces, nadie, desde aquel día hasta los tiempos actual o lo que vemos después de la iglesia primitiva, no se ha visto un movimiento de esta sensación del evangelio, de predicar un mensaje tan profundo y que tuviera tan efecto como en esa ciudad de Nínive. ¿Por qué le doy realce a este punto? ¿Y por qué quiero que tratemos de entender lo que esto significa? Es porque estoy hablando, no es como Corinto, que Pablo fue a Corinto, no es como Éfeso, no es como Galacia, donde se iba y se predicaba, porque si bien era un pueblo donde estaba en la idolatría, donde había pecado, pero también había gente conocedora del Señor, también había alguien que uno dijera, bueno, es que había un remanente que ahí todavía insistía. Estamos hablando de una ciudad perversa, donde todos estaban perdidos, donde había mucha maldad y una ciudad donde se predica y se convierte esa ciudad. Esa ciudad que no tenía cómo, que no tenía por dónde, que verdaderamente uno veía que estaban completamente perdidos en todos los sentidos, su mente estaba perdida porque estaban haciendo aberraciones tremendas, no tenían cómo, pero se les predicó la palabra y ellos se arrepintieron. Entonces, cuando nosotros vemos este relato, no sé si pudo seguir la lectura, ¿cuál era el mensaje que Jonás anuncia acá de lo que leyó el hermano? ¿Cuál era el mensaje que Jonás proclamaba? ¿Lo pudieron leer? ¿Lo captaron? ¿Escucharon la lectura o lo leyó usted? ¿Cuál era el mensaje aquí? Y dentro de 40 días se iba a destruir la ciudad. ¿Y ese mensaje qué es? Es un mensaje, Advertencia. es un mensaje de juicio. Sí. No es un mensaje que diga, Jesús los ama. El sábado estuvimos allá en el evento y a todos le decíamos seguramente palabras bonitas. No, es que el Señor nos ama a todos, tal como somos, venga tal como es y no sé qué, que está bien, eso es real. El Señor nos ama. Pero aquí no vemos un mensaje evangelístico, vengan al Señor porque Él los ha creado, son su imagen y Él los ama. No vemos ese mensaje. Aquí vemos un mensaje de juicio. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Ese es el mensaje. Si no se vuelven a Dios, van a ser destruidos. Y claro, uno puede decir, es que les dio miedo. Sí, a lo mejor les dio miedo, pero el miedo ha transformado alguna vez a alguien. Y nosotros constantemente predicamos que eso no cambia a nadie, que lo que cambia es que vemos el amor de Dios, ¿cierto? La gracia, su misericordia, y eso es lo que nos hace ver que no lo merecíamos, que somos tan amados, y eso nos lleva al arrepentimiento. Pero aquí hay un mensaje, arrepiéntanse, porque si no, van a ser destruidas. Aquí no hay una promesa explícita de perdón. Aquí Jonás no les dijo, arrepiéntanse y serán perdonados. Arrepiéntanse y alcanzarán salvación. No, el mensaje fue, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Eso es lo que dice el versículo 3 y 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imagínense, ¿qué mensaje es ese?
Hoy día nosotros tenemos que decorar un mensaje, ponerlo bonito para que la gente lo escuche y hablarles del contexto y hablarles de la historia y todo lo que tiene que decir. Pero aquí Jonás iba gritando, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Ese fue el mensaje que él entregó. Entonces, cuando nosotros vemos este relato, el caso fue que Jonás, a él le llevó un tiempo considerable en cubrir toda la zona urbana donde él estaba predicando. Tenemos que considerar que él no disponía de los medios que tenemos hoy día para hacer oír su voz. No tenía micrófonos, no tenía altavoces, no tenía no sé, un megáfono, pero aún así este profeta se esforzó para que su voz y su mensaje pudiera ser escuchado por esa multitud, por toda esa ciudad. Y seguramente él se detuvo ante una aglomeración de gente o se detenía en cada esquina para anunciar el mensaje. O sea que su avance tenía o fue necesariamente lento. No es que andaba por ahí rápidamente, gritaba y gritaba, se detenía para anunciar, para que todos escucharan, porque ese era el objetivo, que toda la ciudad escuchara el mensaje que estaba siendo entregado. Entonces, considerando estas numerosas ocasiones donde quizás tuvo que detenerse y la posibilidad de que haya sido también interpelado, donde la gente se detenía a pedirle explicaciones, a que rendiera cuentas sobre tan extraño mensaje, todo eso lo detenía, todo eso lo demoraba y todas esas circunstancias debieron influir para que su avance al cruzar esa enorme ciudad fuera particularmente lento. Ahora, ¿cómo es que él hizo para reunir gente, para reunir multitudes y que le prestaran oído? Finalmente, nosotros tenemos que saber que hasta el día de hoy ese siempre ha sido un problema para todo aquel que anuncia el Evangelio. El poder captar a la gente, sobre todo, bueno, ya no se hace como antiguamente, pero eso de salir a la calle a predicar el Evangelio, ya no se hace como antes, pero es súper difícil convocar a personas que se reúnan solamente a escuchar una palabra. Yo crecí en medio de campañas evangelísticas, yo crecí saliendo muchísimo a la calle y siempre se hacían llamados. Yo me acuerdo que poníamos escenarios enormes con bandas, con todo, y la mayor persona que se sentaban en las sillas eran de la misma iglesia y sí llegaban unas que otras que no, pero generalmente este tipo de eventos es difícil convocarlas. Por eso es que buscamos instancias o formas para atraer a la gente, que ahora se ponen obras de teatro, lo que hicimos el sábado de llevar ayudas sociales que fueran llamativas para que la gente vayan y se acerquen y de esa manera tener un enganche. Pero para un predicador que sale a la calle a proclamar el evangelio no es una tarea fácil. Y el predicador o aquel que quiere evangelizar en la calle es natural que desea reunir a la mayor gente posible, porque para entregar el mensaje y el mensaje sea escuchado. Entonces, ¿cómo lo logró Jonás? Él no disponía de publicidad, no disponía de música, no disponía de personajes populares, no trajo al cantante o al músico del momento donde dijo, mira, te voy a traer a Daddy Yankee, que ahora es cristiano, ven a escucharlo a él, qué sé yo, no tenía ningún tipo de recurso, publicidad para que llamara la atención de esa ciudad. Pero aún así, lo que trajo a las masas fue el contenido impactante de su mensaje. Ese fue el motivo por el cual causó un impacto en esa ciudad, porque Jonás entra a la ciudad y comienza a gritar, de aquí a, a un par de días, ay, ayuda, de aquí a 40 días, ¿cierto? Nínive será destruida. Y por supuesto que fue un mensaje que impactó, por supuesto que fue un mensaje que ellos se sintieron, les llamó la atención. Y ese mensaje fue lo que impactó, llamó la atención
Ahora yo le pregunto a usted, ayúdeme en esto, a opinar, a lo que cree según su vivencia o lo que usted ve. ¿Por qué hoy nos cuesta tanto llamar la atención de las personas a las cuales predicamos? El mensaje que estamos entregando no es tan efectivo, que necesitamos tantas herramientas para llamarles la atención. ¿Cree usted que sucede? Ya no es efectivo las predicaciones en la calle, antes eran los puntos de prédica, ya no es efectivo. ¿Cuáles son los métodos, formas o qué es lo que sucede que el mensaje no está llamando la atención de las personas para que vayan y se aglomeren y se amontonen y sigan un mensaje? ¿Qué piensa usted en la actualidad, bajo nuestro contexto, bajo lo que vemos? Que hoy en Amén, día la pastor. gente busca más sustitutos que a Dios, pues. O sea, como dicen, ya estoy enfermo, ¿qué voy? No, no, no voy a buscar a Dios, ¿qué me va a sanar él? Voy al psicólogo. Entonces hay más sustitutos, creo yo. Sí, Acá claro, decimos definitivamente sí. que hoy día la gente busca, claro, como dice el José, hay sustitutos. La gente como que cree en cualquier cosa, la gente no cree. Hoy día las redes sociales, los distractores, ya no saben si es verdad o mentira. Las personas quieren las cosas de forma rápida, entonces tratan de buscar como lo más rápido. Y el camino de Cristo muchas veces eh, bueno, la palabra nos dice que el seguir a Cristo nos cuesta y la gente no quiere eso, porque no quiere sacrificio. Po. ¿Y por qué no creen? Porque nos tienen engañados. Estamos engañados, la verdad, estamos engañados y los distractores, yo creo que los distractores hoy en día son fuertes, son fuertes. Igual, pastora, yo creo que los tiempos han ido cambiando, y ya la gente no está pensando o tiene ya mucha información y es una mezcla de muchas cosas. Aparte que la iglesia hoy en día ha perdido su, digamos, su validez, ¿no? O sea, validez en qué forma, en que el testimonio, ¿no? Porque el testimonio, mucha gente, sí, es evangélico, sí, este está tal por cual, ¿no? Entonces, eso también ha perdido un poco la confianza, ¿no? Y la credibilidad, ¿no? Entonces, eso también nos hace de que la gente ya no le crea tanto a los que estén afuera hablando. Por eso hay que ver distintas formas, ¿no? Que se vean. Yo creo que la gente quiere ver para creer muchas veces, ¿no? No quiere creer primero y luego ver, sino quiere ver para creer que en verdad somos los cristianos o los hijos de Dios que decimos que somos, ¿no? Hoy en día hay mucha desconfianza, ¿no? Y eso es lo que yo creo y me doy cuenta, ¿no? Entonces, a eso vamos, yo creo que esos son los cambios que como iglesia tenemos que tener, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro que sí. Otra cosa también, sumado a eso, que tiene mucho sentido lo que dice el hermano Oscar, en base a la credibilidad de la iglesia. Nosotros nos paramos a anunciar el evangelio, nos paramos a predicar, y por supuesto que la gente dice, son evangélicos, están predicando y no sé qué, y ya inmediatamente hay un rechazo. Por eso es que generalmente ahora buscamos ayuda, por así decirlo, con cosas llamativas. Oh, voy a traer al famoso para que él los llame la atención y de ahí les tiramos el mensaje. Oh, voy a traer un show de rap o de no sé qué y de ahí les tiro el mensaje. Porque hoy de por sí la gente, así como si ve a alguien parado predicando solo nomás, no le toman atención, no lo escuchan, pero eso es basado en la credibilidad. Y una de las cosas también súper importantes, una de las cosas también muy importantes es el contexto actual. Es que hoy la generación nuestra es súper distinta a la generación de los años 80. En los años 80 salían a predicar en los puntos de prédica o un hermano se paraba en la esquina
y la gente lo escuchaba y lo creía. ¿Por qué? Porque en ese contexto no había redes sociales, no había tantos distractores, con suerte tenían tele, tenían mucha necesidad. La gente antiguamente, la pobreza, las enfermedades, entonces la gente necesitaba creer en algo, escuchaban una palabra de esperanza, escuchaban una palabra de fe y creían. Pero hoy día, que como bien ahí decían, que hay tanto sustituto, que hay tanto distractor, que hay tanta cosa que nos embellece. Ah, bueno, tengo este problema, pero tengo una gama de posibilidades de Dios, tengo una gama de opciones. Por lo tanto, yo aprieto un clic y aquí busco, a ver, googleo, ¿cómo solucionar tal cosa? Lo googleo, listo, 10.000 opciones antes de Dios. Entonces, el contexto generacional también ha impactado muchísimo el hecho de que la palabra no se escuche como antes porque las necesidades no son las mismas que antes. Y eso hace que predicar el evangelio cada vez sea mucho más fácil, pues. O sea, más difícil, perdón, porque fácil no es. Entonces, todas esas Y cosas, también, ujú, perdón, ¿sí? también algo que me llamaba mucho la atención, que también lo predicó el pastor el domingo, pero la gente cuando estábamos en el evento evangelístico, muchos decían que ellos no buscaban a Dios porque se sentían indignos. Y creo que nosotros también, como decía el hermano Oscar, por muchos años hemos traído carga a la gente en vez de simplificarle el camino que siempre ustedes nos han enseñado. Entonces la gente cree que tiene que tener tal vestimenta, tiene que ser perfecto para recién buscar a Dios, y como se quedaron con ese concepto, la gente no quiere ir. Y también hay responsabilidad de nosotros como creyentes y seguidores de Cristo. Claro que Hola, sí. buenas, quería comentar algo. Levanté la mano, nadie me dio la palabra. Perdón, es que no veo siempre, tienen que hablarme nomás. Bueno, estábamos comentando aquí con la Lin y claro, todas las respuestas que dan los hermanos, hay verdad en todo lo que dicen. Pero bueno, también nosotros pensábamos que de repente en nuestro contexto, que lo que siempre predican en la iglesia es que el mensaje igual de Cristo no es tan popular, pues, hoy en día. Si usted a mí me pregunta por qué la historia bíblica, los predicadores, no sé, pues mismo Jonás iba a Nínive, predicaba, ¿verdad? Y la gente se convertía. No tengo esa respuesta yo como para decirle, no, no lo sé, no lo sé. Pero sí puedo decir con certeza que hoy en día hay iglesias que están creciendo un montón, son muy referentes para muchas personas y quizás el mensaje de Cristo ahí no es tan puro como se predica en otras partes. Pero también me hace mucho sentido lo que dicen acerca de las redes sociales, que hoy en día hay muchos distractores, hay muchos sustitutos, pero sí también hay que reconocer que hay iglesias que crecen, 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 y la verdad es que no sé, ahí como que, no sé si es moda, no sé qué pasará realmente, pero sí es un tema real que hay iglesias que están creciendo exponencialmente y otras iglesias que no crecen tanto, como usted bien dice, se predica en la calle y no es tan popular, hay muchos distractores. Pero en conclusión, no sé por qué en la antigüedad se predicaba y la gente se convertía. No sé si había más presencia o el espíritu acompañaba más a la gente, no sé. Amén, ¿puedo contar algo? ¿Sí? Con respecto a lo que dice el hermano, bueno, un poquito síntesis con respecto a lo que nosotros venimos de una iglesia grande. Le puedo dar una respuesta conforme a la experiencia de nosotros. ¿Por qué suma mucho la iglesia? Porque hay un sistema que te lleva a buscar lo automático. Se le llama el evangelio de microondas. La gente anda buscando respuestas al instante. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia grande, que es la que nosotros salimos? Hay un mensaje motivacional, que es muy distinto a un mensaje de Cristo. Y eso, el mensaje de Cristo te lleva a obediencia. En cambio, el mensaje motivacional no te pide nada. Te impulsa cada día a creer, te infla como un globito, pero cuando tú estás en una adversidad, en una situación difícil, te desmoronas. Mm. Hay números. Las iglesias están buscando números, pero no almas.
Y esa es la diferenciación que podemos denotar nosotros en estos tiempos. Y eso es lo peligroso. Hay mucha gente que está motivacionalmente moviéndose en el cristianismo, pero no son hijos, no son considerados como seguidores, ni tampoco experimentan a Cristo. Mm, sí, Ah, gracias. yo igual quería opinar algo. Con respecto a las prédicas, por decir, en la calle, yo donde vivo es un sector que no es muy bueno y siempre vienen a predicar aquí a la plaza y me da mucha tristeza a veces escuchar el mensaje porque el mensaje que traen es un mensaje de condenación, es un mensaje de, ni siquiera es un mensaje como de esperanza. Entonces mucha gente, y yo lo escucho de acá de mi casa y se escucha y dice arrepiéntanse que si no se van a ir al infierno y son mensajes duros y yo no digo que esté mal, pero también es bueno mostrar que Dios es amor. Entonces, a veces, como dice la hermana, hay iglesias que son muy emocionalistas y hay iglesias que son muy condenativas o condenan mucho. Entonces, como que no está el equilibrio. El mensaje que se entrega la mayoría de las veces en la calle, bueno, el otro día nosotros entregábamos un mensaje de amor y fue algo muy lindo. Y el pastor también lo creía, que nosotros íbamos a dar algo. ¿Por qué? También se ha malinterpretado de que el evangelio se vende. Para ir a una conferencia de matrimonios, usted tiene que pagar 30.000, 40.000 pesos para ir a escuchar a un pastor que le va a enseñar en su matrimonio. Entonces, está este otro lado. Están los que condenan, pero están los que se van al otro extremo, que todo lo monetizan, por decir. Entonces, creo que por eso muchas veces la gente no cree. Y lo otro es que yo tengo amigos que no son cristianos y no van a la iglesia por la forma que tienen de ser la familia. Dicen, no, porque muestran una cara y están en la iglesia y cuando llegan a la casa son otros, tratan a garabatos, no son verdaderas personas que muestran a Cristo. Y yo lo he hablado con una amiga que es muy cercana y todos, su hermano es pastor, está estudiando para pastor, todos vienen de una familia cristiana y ella me dice, nadie es lo que es, pues nadie muestra verdaderamente lo que son, pues. Son todos como chapa de dos caras, por decir, y me dice, y levantan las manos y yo los veo tomando, fumando, escondidos. Entonces, yo creo que muchas veces somos nosotros mismos los culpables. ¿Te muteaste o terminé? Termino. Le apagó el teléfono. Ah, ya, es que como que se pegó en la última Faltó el... parte. ¿Se pegó ella o me pegué yo? ¿Estoy pegada Usted yo? está bien, no, usted Ah, está ya. bien, la Terminé. pega. Ah, ya, ya. La Selma se había pegado el último. Claro, bueno, como todos muy bien opinan, todos estos factores son los que hoy hacen que el mensaje que nosotros entreguemos sea mucho menos receptivo. Y a eso se suma que las personas también van a poner una excusa para todo, para no creer. Porque cuando uno quiere creer, va a creer nomás, porque no hay excusas para creer en las energías, no hay excusas para creer en el tarot, no hay excusa. Yo no escucho a alguien diciendo, no, no creo en el tarot porque yo fui a leerme la suerte con una bruja y esa bruja me mintió, así que nunca más creo. Esa bruja me mintió, pero ahora voy a otra bruja que me lea las cartas. Entonces, no hay excusas para creer en todo lo demás, pero obviamente, ¿por qué en esto sí? Porque esto es espiritual, porque esto es vida, y la vida, cierto, siempre va a ser contrarrestada con que la adversidad haga todo para que una persona no crea. Y lamentablemente, también en muchas ocasiones las iglesias han sido parte de dar motivo para que las personas no crean. No podemos negar eso, no podemos negar lo del testimonio, no podemos negar lo que decían de las iglesias, que hoy día también las iglesias, y me gustó mucho lo que dijo ahí Soledad acerca de, a veces nos inflamos tanto como un globo, ya decía,
de cosas, pero en realidad cuando viene la dificultad, una pequeña aguja los revienta. Entonces, y es ahí donde uno le dice la pregunta, porque varios dijeron, ¿cuál es el equilibrio del mensaje? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Dónde encontramos el equilibrio? ¿Cómo nosotros decimos? Ya, porque no hay que enjuiciar, pero tampoco hay que puro ahí motivar. ¿Cuál es el equilibrio? La palabra y la oración, la búsqueda. Cristo. El equilibrio. Uno en la Biblia lee historias súper extremas, po, como arrepiéntanse, se van a ir al infierno si es que no se arrepienten, lo que predicaba en este caso Juan, lo que predicaba en este caso también ahora lo que usted está mencionando Jonás, pero también hay mensajes de amor y misericordia. Entonces, hoy en día si usted me pregunta o hace la pregunta a todos, ¿cuál es el equilibrio? Es la gracia, po, lo que se nos ha enseñado acá, po, en la iglesia. De un punto de vista del amor a la gente, sabemos que también hay obviamente condenación eterna para las personas que no aceptan a Jesús en su corazón, pero siempre mirarlo desde el punto de vista del amor y de la gracia. El equilibrio, hermanos míos, es la palabra bien enseñada. Ahí nosotros descubrimos el equilibrio y lo enseñamos correctamente. Porque tenemos que hablar de que hay condenación si no hay arrepentimiento verdadero. Pero también tenemos que hablar que la gracia y el amor nos hacen libres de la condenación. Por lo tanto, la forma hoy en día, porque tenemos esta misma historia de Jonás, oye, 40 días, si no, se pierden. Es un mensaje súper duro, es un mensaje de mucho juicio. Pero también tenemos a Pablo hablándonos de la gracia todo el tiempo. Tenemos a Juan, hablándonos de esto todo el tiempo. Entonces, el equilibrio en todo esto es la palabra bien enseñada, bien interpretada, bien estudiada. Que si yo me pongo a predicar ahora de Jonás, ven, así como Jonás, que miren, si no se arrepentían, se iban a morir todos, se iban a condenar porque eran súper malos, así que arrepiéntase o si no, 40 días tiene, se va a ir al infierno. Y es lo que dice aquí, pues. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. No estoy diciendo otra cosa, no le estoy mintiendo en nada. Yo le estoy diciendo lo que aquí está diciendo este texto. Jonás aquí lo dice. 40 días tiene para arrepentirse o si no vendrá el juicio. Y no le estoy mintiendo, es lo que dice. Pero como yo estudio la escritura, el contexto, la interpreto a raíz de la escritura, de la iluminación y la inspiración que me da esta palabra, y también voy al general de la Biblia, no solamente en esto de Jonás, sino que también voy y lo contrarresto con lo que me dice el Nuevo Testamento después de Jesús, y todo eso, nosotros podemos dar una enseñanza correcta a la gente. No solo le decimos que hay puro amor, hay puro amor, hay puro amor y no importa y haga lo que quiere, no sé qué, sino que le decimos que la gracia es algo extraordinario, que no lo entendemos, pero que esa gracia entendida es la que nos lleva a cambiar. Sí, ese es el punto. Entonces, cuando nosotros interpretamos y estudiamos la escritura, la estudiamos bien, a conciencia, pero también de forma analítica, reflexiva, donde nosotros vamos a estudiar la escritura no solamente como un método de devocional, sino como parte de la historia, de lo que nos quiere enseñar, y a través de su Espíritu Santo también la interpretación va siendo inspirada en nuestra vida, es ahí donde nosotros podemos dar un mensaje completo, un mensaje con todas las aristas. Y claro, nosotros podemos pensar y aún así no significa que el mensaje que entreguemos va a ser recibido. No significa que lo que nosotros digamos, por muy estudiado que esté, va a ser bien recibido. Pero lo que sí nos tenemos que preocupar es de entregar la palabra del Señor. Entonces, eh, finalmente vemos nosotros acá que Jonás, este profeta, entrega este mensaje. Jonás entra a la ciudad con un mensaje de juicio. Nínive va a ser destruida. Y creemos, ¿cierto?, al estudiar estos capítulos, que este profeta comunica el mensaje no enojado, no ya triste, no, con entusiasmo.
¿Por qué? Porque a Jonás no le gustaban los habitantes de Nínive, po. Entonces él iba y decía, oye, 40 días será destruida Nínive. Por lo tanto, le entrega este mensaje a viva voz, lo expone, lo expresa, y es ahí, en este mensaje, en este texto que hemos leído, donde cierto, en el versículo 5 dice esta parte, que es lo que quisiéramos escuchar constantemente, qué es lo que quisiéramos recibir, qué es lo que quisiéramos vivir, qué es lo que quisiéramos ver cuando se entrega un mensaje. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire qué cosa, ¿eh? Ese es el éxito de cualquier predicador. No. Yo predicaba tanto en la calle, tanto en la calle, tanto. Ahí fue mi preparación para este tiempo. Yo predicaba mucho en la calle. Hacíamos eventos evangelísticos de los jóvenes de la iglesia y siempre me decían que predicara en la calle. Y me gustaba a mí. Eso sí que a mí me gustaba. Después predicar en la iglesia ya no me gustó tanto, era más difícil, pero en la calle, a mí así como, ya, díganme nomás, a mí me gusta predicar en la calle. Yo me iba ahí, preparaba mis mensajes. Amaba predicar en la calle. La sensación, oh, lo echo de menos en realidad. La sensación era extraordinaria, predicar. Y uno predica en la calle y el hecho de hacer un llamado, así como a la gente, ya, si alguien quiere aceptar al Señor y no sé qué, oiga, esto aquí que dice, y todos creyeron del mayor hasta el menor, o sea, eso es algo extraordinario, po. Gigi Ávila cuando él venía y predicaba, hacía esta campaña evangelística y pasaba tanta gente en sus llamados de aceptar al Señor, era una cosa sorprendente. Entonces, cuando vemos aquí, todos creyeron, proclamaron ayuno. Cuando nosotros leemos aquí esta frase que creyeron en Dios, reconocemos y podemos ver que esta es una tremenda declaración del Antiguo Testamento, porque todo lo que Dios le puede pedir a una persona, a cualquiera, o pecadora, a cualquiera que al arrepentimiento, lo único es que sencillamente crea en Él, que crea en Dios, que crea en lo que Él es, que crea en su llamado, que crea en lo que Él está haciendo en este llamado de salvación, que crea el mensaje, ¿cierto?, de que Jesús murió por Él, por sus pecados, que crea que Jesús fue resucitado de los muertos, ese mensaje extraordinario de salvación. Y bueno, aquí este mensaje que fue entregado, los habitantes de Nínive creyeron en el mensaje, hermanos, y esto es lo que verdaderamente marca la diferencia en todo este relato. Vamos a recordar que los asirios eran horribles de malos, eran perversos, eran terroríficos para mujeres, para niños, eran los peores. Pero aquí, en este versículo, cambió la historia. Ellos creyeron. ¿Qué vemos aquí en esto? Por favor, hábleme, inspírese, ministreme, deme un mensaje, un devocional, una reflexión con este versículo. Haga algo, necesito que ministre mi vida hoy día. Dígame, por favor, algo. De a uno. Pastora, no alcanzó a escuchar. ¿Cuál fue la pregunta? Es que no Te alcancé a escuchar. pegas, Selma, te pegas mucho. No alcancé. ¿Alguien quiere intervenir en esta parte, por favor? Pedro, ministrame. Dime algo, Pedro Moretti. Roxana, Practica, manos en esta hora. Levanta tus practica, manos, Pedro, practica. pastora. No caché lo que estaba hablando, estaba en la otra pieza. Pero lo único que Pucha, ya, pues oh, ¿están ahí esta o no parte están ahí?
estoy acá, pero me mandaron para el lado, yo tengo aquí a mi señora y me manda para todos lados. Pero repita la pregunta porque la Selma quiere responder. Es que no escuché, ahora sí, es que estaba mal conectada la Fue Wi-Fi. súper largo lo que dije, po. Pucha, es que justo me habló el Michel y no alcancé a Alguien de lo que escuchar. escuchó, la Nicole, la María José, ¿estaban ahí escuchando? La Gene, la Daniela Figueroa. ¿Alguien estaba escuchándome todo lo que dije para que se inspire? Yo sí la escuché, pastora, pero es que aquí se me ponen a hablar y por eso no respondo. Pero usted está, yo escuché que usted dijo, pero lo último que usted me dijo que la quería administrar, esa parte no la entendí tampoco, porque usted estaba diciendo que a usted le encantaba predicar en la calle, que Señor, mi usted Dios. sí, que usted amaba predicar, que la sensación y que No, pero eso ya claramente lo dije hace rato, po. sí, No, pero mire, yo le digo, el ya, versículo, lo voy a el repetir a todos. versículo nomás. Los voy a repetir a todos. Vemos aquí a este pueblo que era malvado, que era muy, muy malo, y yo les hablaba de que entregar el mensaje, entregar una palabra, hablar de Jesús, de su salvación, hablar de que Él resucitó de los muertos, hablar de que Él está ahí sentado a la derecha de Dios como Salvador. Es un mensaje tremendo de escuchar. Y cuando uno entrega ese mensaje, uno espera que ese mensaje sea receptivo, que ese mensaje la gente lo reciba y ver a los convertidos. Y acá, este mensaje de Jonás, ¿cierto? Que él está entregando de arrepentimiento, de juicio a este pueblo. Aquí el versículo 5 dice, creyeron y todos le creyeron desde el mayor hasta el menor. Es el éxito de la predicación que Jonás estaba dando, es el éxito del mensaje que él dio, que todos creyeran. Pero ¿en base a qué? En base a lo que hemos estudiado hasta acá, que los asirios eran los peores de los peores. No tenían conciencia, no tenían nada bueno. Ellos eran un terror para hombres, mujeres y niños. No tenían piedad, no tenían misericordia con nadie. Ellos tenían toda la obligación y todo el derecho de irse directo al infierno porque eran pésimos, los peores. Pero el versículo 5 cambia la historia cuando dice que todos creyeron, desde el menor hasta el mayor. ¿Qué vemos en este versículo en base a este contexto? Ahora sí, ¿puede hacer algo con esto? Hay el tremendo mensaje evangelístico y motivacional y restaurador aquí. ¿Tiene algo para decir? O avanzamos, ¿no? Habla de la misericordia, ¿no? De la misericordia. Denme algo, díganme más. Eh, Hagan un mensaje o con sea, esto. el temor del mensaje, la gente se convirtió. O sea, No, no quiero que me digan Cuando lo que pasó nosotros aquí. realmente creemos, porque aquí el versículo dice, y los nínives creyeron a Dios, le creyeron a Dios. Cuando nosotros realmente le creemos a Dios, nuestra vida cambia completamente, porque nuestra confianza no está en las cosas de nuestro alrededor, sino que nuestra confianza está en Él. Y si Él dice hace, eso es lo que va a hacer. Entonces, si él estaba diciendo que iba a venir la destrucción sobre la vida de esa ciudad, es porque así iba a ser. Le creyeron que eso iba a ser y eso cambió su mente y eso los hizo que su mente fuera transformada al mil porque actuaron al tiro y hicieron ayuno y cambiaron completamente. Entonces, es porque le creyeron a Dios, sabían quién era Dios. No, muy bien, muy bien. Ahí había algo de ilustración. Está muy bien. ¿Qué quiero decirles, queridos míos? Que nosotros podemos ver, y les dije reiteradamente, que esta parte de la película es donde le hace vuelco completamente la historia. Porque cuando nosotros creemos que algo está perdido, que algo no tiene remedio, que algo no tiene solución, cuando creemos que alguien no merece nada de Dios, no tiene perdón de Dios, si alguien le cree, como dijo Nicole, todo es transformado. No importa el pasado,
no importa lo que hizo. Ayer la Lina en el devocional de las mujeres se decía, ¡oh, usted no sabe cómo era yo! Pero Dios no nos identifica por lo que fuimos, sino Sigue igual, nos sigue igual. ve, sigue igual, Sí, pero no está en la cárcel, porque ella dijo que estuvo en la cárcel. usted no sabe. Arresto domiciliario. Tiene su tobillo con el tipo. Pero el punto es, hermanos, que cuando se entrega un mensaje y el mensaje es efectivo en la vida de la persona y la persona cree, no importa lo que haya hecho, lo que haya vivido, lo que haya recibido, esa vida es transformada. Por lo tanto, como nosotros delante hablaban de las iglesias llenas que son, se llenan y somos como globos y no sé qué, bueno, cuando nosotros vemos que una vida le creyó a Dios, cuando esa vida fue transformada. Cuando la Selma dijo, no, es que los dobleces yo los veo así. Bueno, la respuesta es clara, hermanos. ¿Cómo sabemos que alguien le creyó a Dios? Porque la vida es transformada. No perfecta, no intachable, sino una vida sometida a la voluntad de Dios a diario, todos los días que lo intenta, que nos levantamos sabiendo que somos pecadores, pero que si Él está a mi lado, lo puedo intentar. Y si hoy día fallé, mañana lo vuelvo a intentar. Eso es que nosotros le creemos al mensaje recibido. Por eso es que nosotros siempre decimos, vamos el domingo, recibimos una palabra, adoramos al Señor, vivimos tiempos gloriosos, que para eso es la iglesia, para vivir tiempo en su presencia, pero el efecto del mensaje y el éxito del predicador, queridos míos, no se ve el domingo cuando todos lloran adelante. Usted puede predicar, oye, es que todos terminaron llorando cuando yo prediqué. Me alegro, es bonito, pero el éxito de eso es ver las vidas transformadas el lunes, el martes, es ver que el jueves todavía estoy aferrado a esa palabra y sigo luchando y lo sigo intentando, es ver que el sábado estoy en conflicto, pero me aferro a la palabra recibida y lo intento. Es ahí donde vemos que el mensaje fue efectivo. Entonces, acá estos habitantes de Nínive creyeron y eso cambió el pasado de este pueblo, de esta ciudad. Eso cambió su historia. Por lo tanto, hubo borrón y cuenta nueva, le creyeron a Dios, hicieron ayuno. Ayer Pedro decía que el silicio, aquí habla del silicio, aquí habla del ayuno. Entraron en este tiempo de reflexión, de sacrificio, de estar así como en este proceso de autoanálisis, y estaban ahí, y oraban y se arrepintieron por creerle a Dios y volverse a Dios. Eso hizo este pueblo. Aquí hizo una tablita hablando un poquito de esta respuesta de Nínive de una forma integral. Ellos, al hacer el ayuno, al hacer este acto, ellos hicieron un reconocimiento público de su pecado. Le creyeron, porque podrían haber dicho, ya, sí, sí, ya le creemos, ya para no morir no le creemos. Pero ellos, aparte de creerles, tuvieron una acción. Ellos hicieron el reconocimiento público del pecado, de que ellos realmente se habían arrepentido. Y en los versículos del ¿Cómo 6, que le es silicio, pastora? ¿Silicio? el cilicio es una vestimenta así como, no como de luto, pero así como algo áspero que se ponen encima, como un manto que se ponen encima, como para sufrir, entre comillas, un poco su cuerpo, para que su cuerpo un poco sufra, por así decirlo, en este tiempo de ayuno. Silicio es algo áspero, algo como un polvo que le genera incomodidad. Eso es el silicio. Ya, también vemos en los versículos que leyó ahí el hermano Oscar, es que el rey da este decreto, él anuncia y dice, todos van a creer, todos, ¿cierto? Nos vamos a arrepentir, todos vamos a entrar a, a este mensaje, todos vamos a entrar al ayuno, hizo el llamado a todo el pueblo. Entonces también vemos acá un liderazgo que se somete a Dios desde el rey hacia abajo, no solamente el pueblo, porque en otras, ¿sí?
En otras historias nosotros hemos visto que el pueblo quiere creer, pero el rey se opone, el rey es el que constantemente levanta leyes de idolatría, pero aquí vemos que desde el rey todos se arrepintieron. Y, por supuesto, en el versículo 10 es donde llega lo que Jonás no quería que pasara desde el principio. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué dice usted de ese versículo? ¿No me dice nada? No me dice nada. Es Dios un no versículo cambia. lleno de misericordia. Misericordia, sí. Tenemos mucha Sí, misericordia en el versículo. de amor. Vemos amor, vemos misericordia en este versículo. Y en el mensaje inicial fue a destruir a Nínive. ¿Qué pasó desde ese versículo hasta este versículo? Que en Cambió, verdad Dios, Dios sabía que ellos se iban a arrepentir. ¿Para qué les mandó el mensaje? Los voy a destruir. Acuérdense, buen el punto. mensaje no era arrepiéntanse y se salvarán. No era ese el mensaje. El mensaje era, de aquí a 40 días los voy a destruir. Listo. Ese era el mensaje. Los voy a destruir y después Dios se arrepintió del mal que dijo que los haría. ¿Qué vemos acá? Normalmente, Andrés, o en las prédicas, ¿sí? Generalmente siempre uno dice que finalmente mucho de lo que nosotros recibimos no depende de Dios, depende de nuestras decisiones. Muchas cosas que nosotros recibimos o vivimos no dependen de Dios. ¿En qué sentido? Todo está bajo la voluntad de Dios. Pero muchas de las cosas que nosotros vivimos o recibimos no es porque Dios se limite, no es porque Dios así así lo quiera, sino que es porque es de acuerdo a lo que nosotros decidimos y accionamos. Porque ahí yo lo puse, Dios no cambia en su carácter, no es que hoy día amanecí, los voy a castigar a todos. Ya, hoy día amanecí de buenas, así que los voy a amar a todos. Dios no es así. Dios no cambia su estado de ánimo, Dios no cambia en sus decisiones, sino que Dios actúa según las acciones que nosotros hacemos, que nosotros decidimos. Entonces, Nínive, cierto, creyó a Dios, proclamó el ayuno y lo demostró. Por lo tanto, y ahí yo lo puse, que la fe siempre conduce a las obras. Siempre el hecho de que nosotros decimos algo, decimos creer en algo, eso va a conducir a una acción. Eso va a conducir el hecho de que me mueva a tener una reacción a lo que estoy diciendo. Entonces, el versículo, de hecho aquí los 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Imagínese usted, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Por lo tanto, nosotros cuando vemos acá que Dios ya no entra, no destruye Nínive, es porque en realidad fue la acción que ellos tuvieron. Es como lo de Ana. Cuando nosotros vemos que Ana, ella era estéril y era perfecto, era estéril, pero cuando ella tuvo acciones para pedir, para insistir, para perseverar en clamar y en creer, fue que Dios abre las puertas para que ella tenga este hijo. Entonces, mucho de lo que nosotros vivimos o recibimos tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Yo siempre le menciono a las personas, hermano, hermana, si hay algo que a usted le incomoda, si hay algo que a usted le hace mal, tiene que tener una acción. Si usted está enfermo, no se queje todo el día, vaya al doctor.
ore y vaya al doctor, ¿me entiendes? No es que no se tenga que quejar en el mal sentido, está bien, hay dolor y todo, pero a lo que voy yo es que si hay algo que nos incomoda, si usted se entierra una espina en su dedo, no llore todo el día por la espina en el dedo, sáquese la espina para que el dolor se calme. Hay que tener una acción para que se genere lo que viene después de eso. Y eso fue lo que hizo este pueblo inmediatamente. El rey escuchó, ok, me levanté de mi silla, de mi trono y me pongo ceniza y todo. Hay acciones que muestran que yo sí quiero un cambio. Hay algo que me afecta en mi vida personal, con mi esposo, con mi esposa, haga algo desesperado, haga acciones desesperadas. Yo me acuerdo, usted ha visto esa película Jack y Bill, parece que se llama, de Jim Carrey, donde a él lo despiden, queda sin trabajo, a ella también renuncia y se quedan sin plata y empiezan a quitarle la casa, empiezan a quedar pobres y todo el tema, y ya no tenían cómo pagar nada, no tenían comer, empiezan a vender la tele, empiezan a vender un montón de cosas y cuando ellos vieron que no conseguían trabajo, que no tenían plata, ellos hicieron una acción desesperada. ¿Saben lo que comenzaron a hacer? Fueron a asaltar bancos, a asaltar negocios. Hicieron una acción desesperada porque ellos necesitaban subsistir. No le estoy diciendo que usted haga eso, pero quiero ejemplificar que cuando alguien sabe que tiene algo que le afecta, tome acciones desesperadas. Y en este caso, las acciones desesperadas es ir a las plantas del Señor. Po. No, es que esto no cambia, es que este no cambia nunca, es que ya le he dicho todo, le grito, le reto, le digo con amor, no sé qué. Vaya a orar desesperadamente. Haga algo por el Señor. No, que estoy súper enfermo. No, que yo vivo tal situación. Haga algo. Vaya al doctor. No sé, o póngase a orar. Si necesita ascenso, haga bien su trabajo para que pida ascensos con claridad. Si necesita un mejor trabajo, bueno, capacítese, haga bien su currículo. Haga acciones que usted muestre que quiere cambios y además de eso, ore. Ore al Señor de manera desesperada, porque eso muestra, como delante dijo Nicole, que le creía a Dios. Eso muestra que yo creo a Dios. ¿Qué lo muestra? Que hago acciones, que me muevo. Eso es lo que va a cambiar muchas veces nuestras realidades. Eso es lo que va a cambiar nuestras vivencias, vivencias que a veces cargamos por tantos años por no tener una acción a lo que decimos creer. Es que yo oro todo el día, todos los días, ¿ya? Pero esa oración tiene que llevarlo a un actuar. Si usted ora tanto, tiene que llevarlo a actuar, tiene que llevarlo al camino. A ver, ya, he orado, entonces esa oración me da luz al camino que seguir, me da luz a las decisiones que tomar. ¿Me entiende? Me doy a explicar en esto. Y esto es lo que vemos acá, que hizo este pueblo, ¿verdad? Que hizo este rey, que toma una actitud y donde dice, ok, nos vamos a arrepentir, ya no vamos a seguir pecando. Sintieron una profunda convicción de arrepentimiento y suplicaron a Dios su compasión. Y el versículo 7, ¿verdad? Donde dice, el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Él aquí vemos, ¿y por qué le habla de esto ellos? Porque esta ciudad y este pueblo caían constantemente en el exceso del alcohol. Por lo tanto, es por eso que les dice, no beban ni siquiera agua, no beban nada. Hicieron un ayuno en seco, imagínense. Ellos ni ayuno de Daniel hicieron. Nosotros con ayuno de Daniel 21 días y andamos todos mal. Ellos un ayuno en seco nomás. Ni comida, ni agua. Mandemos al Michel a hacer ese ayuno. En seco, sin nada. A ver si se anda riendo ahí. Pero el rey los mandó porque sabía que caían tanto en el exceso que era necesario tomar acciones radicales. Y a veces, alta falta que nos hace tomar este tipo de acciones. Es por eso entonces que vemos que aquí
La justicia de Dios no es mecánica, sino que es relacionada. Yo le creo, yo actúo. El mensaje es entregado, yo recibo el mensaje y ese mensaje me lleva a una acción. ¿Se da cuenta? Es toda una vueltecita. Una cosa nos va a llevar siempre a la otra. Me ayudan a leer el capítulo 4, ya estamos terminando entonces, donde nuevamente vemos a este profeta en acción, Jonás. ¿Me leen el capítulo 4 del 1 al 4, por favor? Yo lo leo. Ya. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces, hasta ahí era, hasta el 4, ¿verdad? Sí. Está muy bien, muchas gracias. Aquí vemos entonces nuevamente a Jonás siendo Jonás, un hombre en su cabalidad, ¿cierto? Una persona, un ser humano, con todas las emociones y sensaciones que alguien tan humano como él, como yo, como usted, podría sentir. Y aquí vemos estas palabras de Jonás, ¿cierto? Donde le dice ahí, de verdad, y yo sé que esto es como que se enoja y todo, pero ¿sabe lo que me encanta de esto? Esta conversación de Jonás y Dios. Pero Señor, no te dije que esto iba a pasar, o sea, me encanta esta confianza, esta relación. Te dije que esto iba a pasar, te dije, por eso no quería salir de mi tierra, por eso es que no quería hacer el mensaje, por eso es que escapé, porque yo sabía, pero esto es tan bonito, sí es bonito, hermanos. Yo sabía que eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. En la primera clase pasada yo les dije, Jonás no se escapó porque no conociera a Dios. Jonás lo conocía muy bien. Jonás tenía una relación con Dios, solo que se rebeló, fue desobediente, fue porfiado, pero él sabía de la bondad, él sabía de la misericordia de Dios y por eso es que no quería predicar. Pero aquí el versículo 3 pues le dice, te ruego que me quites la vida. Mire qué mensaje le puse ahí, la oración más honesta y más triste del libro, po. ¿Por qué? A ver, analicemos esta partecita. Todo lo que ha vivido Jonás hasta aquí, todo, 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 todo. El principio, él conocía a Dios, Dios lo llama, no le hace caso, se escapa, Dios lo va a buscar ahí al pez, le salva la vida, lo vuelve a llamar porque quería que él fuera su profeta, anuncia un mensaje, ve al pueblo arrepentido, ve que su mensaje fue tan efectivo, resultó, y ve ve un pueblo perdido que vuelve a su Dios y se enojó. Quiero morir. ¿Qué vemos acá, Jonás? Quiero morir, me quiero morir. Mejor quítame la vida, te dice acá. Un ser humano, una persona con sentimientos, emociones. Emociones, sentimientos, súper emocional, sí, po. Sí, po, un ser humano, muy No humano. sé si leyeron por ahí, pero era el profeta Llorón, ¿o no? O no, el profeta No, Gruñón, algo el llorón era el así, Jeremías. Jeremías. el Gruñón, ¿o no? Algo así. Sí, sí, pues le tienen ese apodo aquí a Jonás. Y bien, pues vemos aquí a un hombre, ser humano, pero que también observamos acá, hermanos, que podemos ver a Dios actuar en su apogeo explícito, podemos ver a Dios actuando de las maneras más sobrenaturales de la vida, como sacarlo de un
pez después de 3 días vivo y coleando, y aún así no entender todo lo que Dios está dispuesto a hacer por amor. Yo no sé usted, pero jamás lo voy a entender. Jamás, jamás, jamás. Mano, yo puedo ver a Dios salvando vidas, restaurando a la gente, al peor. Pero ¿y cómo? ¿Y ese se arrepiente? Oh Señor, yo soy tan mala. ¿Por qué hiciste conmigo? ¿Por qué yo? Porque así es Dios. Y a nosotros nos cuesta entenderlo. Si usted cree que es el único que le cuesta entender, ¿por qué yo, Señor, si soy el más miserable? Yo no sé por qué hiciste conmigo. Yo no sé si yo caigo una y otra vez. ¿Por qué salvar a tal persona? Si usted cree que es el único que se hace esas preguntas, aquí está Jonás, que vio a Dios salvando a un pueblo entero de puro amor, de pura gracia, y no lo entendió. Se enojó, se quería morir, hermanos, se quería morir. Yo también. Prefiero morir. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Ahí era como su parte humana igual, bueno, no era su parte humana, pero era como que le importaba más lo que, cómo él podía quedar que la misericordia que Dios podía tener como ante Dios, pues, porque como él estaba diciendo algo y eso no se cumplió, él iba a quedar como mal, pues. Era como que le importaba más su apariencia que la misericordia de Dios en la gente. Veo como apariencia y es como que, pucha, si no se cumple lo que yo dije, yo voy a quedar mal. Yo voy a ser un profeta mentiroso. Porque así se reconocían a la gente, a los profetas, en la antigüedad, ¿cierto? Así es la palabra. Claro, sí, sí, sí. También, disculpe, pastora, podemos ver que muchas veces el Señor nos perdona, pero somos jueces de otros. Mm. El Señor tuvo misericordia de él, lo expulsó del pez. El Señor hasta el final confió en lo que Jonás tenía que hacer. Había una misión de por medio, pero Jonás se olvidó que él fue el primero que el Señor le dio la gracia y la misericordia y el perdón, y le dio una nueva oportunidad. ¿Por qué no se le puede dar al otro? Que también se arrepintió, que también cometieron errores y que el Señor también lo puede hacer. Mm. Sí, sí, es cierto. Es que muchas veces olvidamos que la gracia que nosotros recibimos no es solo para nosotros, sino Yo me que sentía como Jonás pastora en algún momento de mi vida. Así como que me enojaba porque Dios perdonaba a esas personas si esas personas eran tan malas. Entonces, esa parte, así como de este capítulo de Jonás, sí fue una parte de mi vida. Es increíble. Que es como lo que dice la hermana sí, Sol. sí. Que, claro, Dios tiene misericordia con uno, pero después uno no quiere tener la misericordia con el otro. Es increíble. Pero no solo con el resto, porque nos pasa mucho que eh, mandamos al infierno a todo el mundo, también con nosotros mismos, también nos pasa con nosotros, nos pasa con, por eso es que hermanos, y se lo digo con mucho cariño, pero por eso es que usted no cree en su llamado, por eso es que usted no se atreve, por eso es que usted muchas veces no se arranca, como a veces también, no, 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 me voy a ir para el otro lado, no, es que todavía no, no, es que no. Porque uno no cree que Dios a uno lo puede usar, po. Uno no está seguro. No, es que todavía me falta, todavía me falta. ¿Qué le falta? Falta. A ver, si Dios no se equivoca en llamar a la gente. Ahora no estamos hablando de gente neófita, gente que no tiene idea de lo que dice. Estamos hablando de gente que ya el Señor ha hecho una obra, que usted ha sido conocedor de la palabra y que puede ya instruirse en aguas un poquito más profundas. Pero cuando decimos, no, 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 es que todavía no, es que esto no es lo mío, y no le hablo de un llamado pastoral o misionero, no, no, no necesariamente eso, pero sea lo que sea que Dios le llame a hacer, constantemente nos cuestionamos todo el tiempo. No somos dignos, no estamos preparados, porque creemos que todavía estamos lejanos a lo que Él tiene para nosotros. Entonces, no solo a veces somos duros con el resto, también somos duros con nosotros mismos. Oiga, si esto para nadie es fácil,
nosotros con Andrés escuchamos repetidamente, no, que pues ustedes sí, para nadie es fácil. Y si usted cree eso, entonces usted toma a la ligera el esfuerzo y el trabajo que hay detrás. Porque que yo hoy día esté dando una clase no es fácil, no es como ya, que yo, no. Hay que estudiar y hay que hacer todo lo que hay que hacer, igual que como usted lo tendría que hacer, igual. Si usted le tocara dar esto hoy día, usted también hubiera tenido que estudiar, leer, buscar en libros, buscar comentarios para entregarlo. Lo mismo, tiempo, esfuerzo, lectura, lo mismo, es lo mismo. Entonces, pero cuando uno tiene tanto temor de que verdaderamente he sido llamado, perdonado y puesto delante del Señor, es que nosotros dudamos tanto de lo que tenemos, por el resto y por nosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí en Jonás? Como bien lo dicen, su humanidad, sus sentimientos, sus emociones, el hecho de que él no quería que, yo sabía esto, pues sí, no era solo por apariencia, es que él no quería que se salvaran, si esa era la verdad en todo esto. Entonces él le expresa, ojalá preferiría morir, que me quiten la vida. Aquí nosotros vemos en este último capítulo que aparentemente el profeta ya había cumplido su misión y fue una misión extraordinaria. O sea, si a mí me dijeran, ándate a esa comuna y predica, y yo veo que toda la comuna se convirtió, hermano, si a mí me ponen en un escenario, en una población allá, y yo predico y veo que toda la gente pasa el llamado y confiesa el nombre de Cristo, o sea, yo sentiría que lo cumplí con éxito. Y aquí fue un éxito extraordinario, pero Jonás no lo vio de esa manera este resultado. El hecho de que hubiera una conversión masiva de toda la ciudad, incluso de las autoridades, ¿cierto? Pero el problema, y aquí ya terminamos con el mensaje entregado, ya vimos el resultado de lo que pasó con la ciudad de Nínive, aquí el problema surge nuevamente con el hombre, con Jonás. Aquí vemos sus reacciones, esto de querer morir, esto de que ya no quisiera. Aquí vimos nuevamente las dificultades de este profeta, igual que en el capítulo 1. Las mismas pataletas y reclamo y berrinche del capítulo 1, antes de hacerlo, ahora vemos el mensaje después de hacerlo, ¿cierto? Entonces le dice acá que hubiera preferido morir, que se sentía miserable. ¿Se acuerda usted de por qué Jonás estaba enojado? ¿Por qué estaba tan enojado con este pueblo? ¿Se acuerda que lo vimos en la primera clase? Porque eran malos, eran crueles y eran con ellos mismos, po. Claro, eran malos, eran muy malos, era un orgullo nacionalista. Ellos eran los enemigos de su pueblo, por lo tanto no merecían el perdón, por supuesto que sí. Vemos también en el capítulo 4, en el 2, donde dice, lloró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Sabía que Dios era misericordioso, lo sabía. Entonces él tenía esta teología distorsionada, pero ¿por qué? Porque sabía que era misericordioso, él lo sabía, miren lo que dice, yo sabía que tú eres misericordioso, pero él quería esa misericordia para ellos. Él sabía que era bondadoso, pero para ellos. Él sabía que era clemente, pero para ellos. Por lo tanto, tenía esta teología distorsionada de conocer, pero de no actuar. Y también otro de los motivos es que Jonás, y aquí también entramos en la persona, queridos míos, es que tenía un corazón no regenerado. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios, pero no creía en lo que él sí hacía por el resto. Por lo tanto, conocer a Dios siempre habla de que nuestro corazón ha sido regenerado, restaurado, transformado. Podemos conocer a Dios, pero eso no indica que nuestro corazón ha sido transformado. Podemos conocer a Dios, Es leer la como lo que Biblia, decía, perdón, ¿sí? perdón, era como lo que predicaba la Cote el jueves pasado, po, de que podemos conocer mucho a un famoso, pero eso no significa que tengamos... Ah, se me va la señal que llega a la casa. Sí, sí, Pero era eso, era del famoso sí. de la prédica de la Cote. Ajá. Sí, 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 sí.
podemos conocer a Dios, escuchar, incluso hablar de Él, pero eso no significa que hayamos sido transformados. Entonces el versículo 4, ¿puede leer alguien, por favor, el 4 y el 5? Yo lo leo. ¿El 5? Porque el 4 y 4 5. lo leí solo. Sí, pero otra vez, para Ay, ay. que... El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Miren, po, y aquí Dios tan bueno, hermano, mucha que va a entenderlo. Dice, haces tú bien en enojarte tanto. Aquí Dios no se enoja con Jonás, no le dice, ya empezaste de nuevo, te querís morir, muérete. A quien le dice, lo hace reflexionar, lo hace examinar su corazón. Parece bien estar así enojado. Él le hace esta pregunta para que Jonás reflexione, para que piense, es como pensemos, por favor. Y dice, porque la gracia también era para este profeta enojado. También era para este hombre que estaba ahí, me quiero morir, ya, también la gracia era para él. Entonces, aquí Dios le está diciendo, ¿cierto? A este hombre que reflexione, que medite, que no sé, que analice lo que esto estaba. O sea, realmente aquí Dios le da este espacio a Jonás para que piense que él llevó un mensaje poderosísimo y que gracias a ese mensaje fue que se arrepintieron. Jonás, hiciste algo extraordinario. Llevaste un mensaje poderoso y ese mensaje causó un efecto de salvación. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Jonás. Y eso es lo que tenemos que sentir siempre cuando nosotros predicamos en el Evangelio. Si de hecho la Escritura y nos dice que cuando un pecador se arrepienta hay fiesta en los cielos. Eso es lo que Dios quería que Jonás reflexionara, que los habitantes de Nínive se habían vuelto a Dios, se arrepintieron. Por eso es que le dice, tienes razón para enojarte de yo haber salvado a este pueblo. Pero Jonás estaba ofendido, estaba desahogando sus sentimientos. Y ahí es donde le dice, y se va de la ciudad, y se va a acampar ahí todo enojado, amurrado, ¿cierto? Al lado de este arbolito, a ver qué pasaba. Ahora, la parte de esta ciudad se encontraba en una zona montañosa, en un lugar elevado. Y Jonás eligió un buen lugar, así como de observación a la ciudad, donde pudiera contemplarla. ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo hizo? ¿Sabe por qué se fue a la altura de la ciudad? Porque Jonás lo que él quería era observar a Nínive porque él no confiaba en la gente de Nínive. Y él pensaba que en cualquier momento iban a volver a sus prácticas malvadas. Y si eso sucedía, el profeta sabía que Dios ahí sí los iba a destruir. O sea, Jonás siempre tuvo el pensamiento de que se destruyeran. Ah, ya, listo, ya lo perdono. Voy a estar mirando, voy a estar atento. Yo voy a ver, porque van a caer, van a caer. ¿Le parece similar esto? Yo estoy atento, yo sé que va a volver a caer. Cambió más o menos nomás, yo no le creo a este mucho. Cambió, pero no. Cualquier momento va a caer, estoy seguro. ¿Le parece conocido? Eso es lo que estaba haciendo Jonás. Jonás estaba observando, estaba ahí con su ojo ahí de águila mirando quién pecaba primero para señalarlo. Ah, Dios, ese pecó. Que se vayan al infierno, destruye Nínive. Esa era la visión de Jonás. Jonás no había podido entender que el perdón había llegado a esa ciudad, que el pueblo se arrepintió y que el perdón fue otorgado. Él quería observar cuando cayera el fuego del cielo y recriminárselo, pisotearlos. Esa
tristemente, es la persona que examinamos aquí en Jonás. Este hombre que había proclamado el mensaje de Dios a la ciudad, que vio una ciudad convertida, pero que estaba latente a esperar que en cualquier momento volvieran a fallar. Y vemos acá, ¿cierto? En este capítulo 4, O sea que si ¿sí? miramos y analizamos, era como que Jonás tenía la esperanza, era como que estaba esperanzado de que ellos fallaran, más que tener la esperanza en el Señor, que ellos siguieran adelante y no le fallaran, quería que pasara todo lo contrario. Sí, tenía la sensación de juicio constante. Lo dice ahí el versículo 5, y salió Jonás, hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Tenían que ver qué iba a pasar. ¿Qué podría pasar en la ciudad? Si ya se arrepintieron, ya listo, ya el mensaje de Nínive se acabó. Dios le dijo, entrega el mensaje, se arrepintieron, listo. Jonás no tenía nada que estar observando la ciudad. Y tenía que él estar supervisando, inspeccionando, pero él quería observar porque él esperaba que fallaran y esperaba que viniera el juicio. O sea, la idea inicial del capítulo 1 no había cambiado en Jonás. Él obedeció después, sí, obedeció porque Dios lo fue a buscar, el pez anda de nuevo, entrega el mensaje, ok. Él obedeció, pero en su corazón seguían los mismos sentimientos. Mira, hermanos, ¿es acaso esto peligroso? ¿Es acaso esto un mensaje para que nosotros nos analicemos? Podemos entregar un mensaje de amor, podemos entregar un mensaje de perdón, podemos nosotros decir amar a la gente. ¡Qué alegría, qué alegría! Pero en realidad estamos latentes esperando a ver si fallan o no fallan. Ay, que falló. No, es que no cambia. No, que yo lo he visto una y otra vez. Uf, yo sabía que esto iba a pasar. Estamos constantemente. Y no digo que no suceda. Sí, sucede. Uno ve a la persona constantemente a veces. Pero ¿y yo? No estamos con nosotros. Cuando uno se enfoca en uno mismo, en todo lo que yo necesito cambiar, lo que yo necesito luchar primero, dejo de mirar lo que el resto de Estado no está haciendo y me dedico a amar sin esperar si caen o no caen. Entonces, vemos acá que él se sienta a esperar qué es lo que iba a suceder. Pero aquí es donde vemos que ya no se trata de la ciudad, ya no se trata de lo que va a pasar con Nínive, aquí se trata definitivamente de Dios actuando en la vida de este profeta. ¿Me lee alguien, por favor, versículo del 5 al 11? Ya estamos terminando. 5 al 11. 5 al 11. ¿Me ayuda, por favor? ¿La Amén. leo? Y salió, ¿sí? ¿Alguien? Dale. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Sigo? Hasta el 11. 8, 11. 11 Hasta ya. el 11, Y por favor. aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Wow. Bueno, aquí está el relato, ¿cierto? Y esto es lo que sucede con este hombre. La planta, la cabecera, vemos que es para alivianar a Jonás el malestar, el calor.
fue preparada también por Dios esta calabacera. Vemos otro acto sobrenatural, el gran pez que Dios preparó para que se lo tragara y viviera este mundo de reflexión. Ahora vemos a Dios preparando esta calabacera también de una forma sobrenatural. Lo preparó para que lo protegiera. Y aquí Jonás vemos que se alegra por esta protección que le brindaba la planta. Es cierto que lo protegía del calor. Él seguramente ya había bajado al río Tigris para recoger agua, para regar esta planta, porque esa zona era una zona montañosa, era una zona muy seca y quería que esta planta se conservara en un buen estado. Por eso es que se apegó a ella, porque la cuidó, la regó, pero él no la hizo crecer, él no la plantó. Entonces, nosotros tenemos que pensar que Jonás, en todo este relato, no menciona amigos, no menciona familia, no menciona a gente que conocía en ese sector. A él no le gustaba la gente de Nínive, ya lo tenemos más que claro, no los quería, por lo tanto, no se relacionó con ellos, no tenía una persona cercana ahí a quien visitar, se encontraba solo en esos momentos. Así que él se apegó a esta calabaza. Él se apegó a esto que le estaba dando un momento de favor, de beneficio. Y ahí donde el versículo 7, ¿cierto? Nos menciona que Dios dispone de un gusano para que dañara esta calabacera y que se seque. Dios nuevamente preparando algo. Preparó el pez, preparó la planta y ahora preparó un gusano. Y este gusano fue tan milagroso y tan usado como instrumento como el gran pez del inicio. Daña, ¿cierto? Esto. Y ahí vemos que el versículo 8 también nos menciona que el sol, por causa de esta planta, daña a Jonás. Y ahí Jonás sintió que se desmayaba, que estaba mal, y nuevamente en el versículo 8 deseaba la muerte. Otra vez, hoy este hombre deseaba nuevamente morir. ¿Qué Mejor cojón? ¿Qué cojón? sería para mí la muerte que la vida. Pucha, otra vez, viendo a Dios actuando en todo lo que hace. Por eso es que le digo, las obras de Dios no necesariamente nos van a convencer de que Él es Dios y creerle. Entonces aquí lo vemos nuevamente que se quiere morir y en el versículo 9, ahí es donde Dios ya comienza a decirle. Aquí ya nosotros vemos a Dios hablándole y diciéndole, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y ahí le dice, mucho me enojo, hasta la muerte. Imagínense, hasta la muerte. Jonás estaba que se moría de la rabia. La única compañía que tenía de este ser vivo que había crecido ahí, en medio de la soledad, en medio de este lugar que a él no le gustaba, Dios le había dado y se marchita por culpa de este gusano. Y aquí es donde Dios Hasta ya, ¿sí? aquí igual podemos ver como en la historia que el tema de nosotros, de nuestra humanidad, que somos personas cíclicas, porque como usted bien decía, pues empezó, fue como lo mismo del principio, pues. Es como que estamos todo el rato como en lo mismo, po. Sí, 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 podemos ver que aquí cae pero una y otra vez a la misma sensación. pero la diferencia está en algo. ¿Cuál? En el relato de Jonás y de Dios, es que Dios está tratando en forma personal con Jonás. Lo trató en forma personal. Lo conocía tan bien que si sabía que el pueblo de Nínive se arrepentía, él lo iba a perdonar. De Sí. hecho, he estudiado eso y han llegado comentarios diciendo que cuando Jonás estaba predicando, no predicaba viva voz como lo hicimos nosotros el sábado, sino que iba hablando en la esquina, pero en voz baja, para que la gente no se arrepintiera. Entonces, el trato que aquí tiene que ver con Dios es forma personal, y Dios está dando de forma tan personal a Jonás que le está hablando ahí yo creo que opera también a ver lo que hemos conversado en estos fines de semana, que es a través de la gracia, la misericordia, la gracia. Creo que Dios no habla en forma general, sino Dios tiene nombres, habla con hombres, habla contigo, conmigo, y nos trata de forma personal. Y aquí en Jonás, yo lo que veo, en el comentario que está haciendo Roxana, yo lo veo de esa manera, que Dios está tratando de forma personal a Jonás en todas las áreas de su vida. Sí, es lo que hemos estado viendo durante toda esta clase,
que cada una de las partes es algo que está ya haciendo con el profeta, es netamente algo que está haciendo con él. Ya Nínive ya pasó, ahora es algo directamente entre Dios y Jonás. Y aquí, cierto, es donde el versículo 10 le dice, y dice Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. O sea, aquí vemos que Dios le está dando una lección a Jonás. Una planta, como cualquier otro ser vivo, no era nada comparado con el valor de un ser humano que tiene un alma, que se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. Dios no le había pedido a Jonás que amara a la gente de Nínive. Dios nunca le pidió eso a Jonás. No le dijo, anda, ámalos, cuídalos, protégelos, ni siquiera le dijo, disipúlalos. No, no, no. Dios no le pidió eso a Jonás. Le pidió, anda y entrega este mensaje, nada más. Le había pedido que se dirigiera a ellos con ese mensaje. Pues aún así, Jonás hasta el final no lo había entendido. Y ahí es donde le dice, no tendré yo piedad de Nínive. Y ahí le habla, ¿cierto? Donde hay más de 120,000 personas y muchos animales. Entonces, así fue que Dios perdonó a esta ciudad. 120,000 personas, imagínense, más de 120,000 personas que él había perdonado y él lo estaba comparando con una calabaza que nació en un día y se murió en un día. Todo esto se lo estaba diciendo a Jonás para que reflexionara. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? ¿No saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos otros animales? Dios valora las vidas, no solamente nuestra vida. La misericordia de Dios es global, no es unipersonal. Y aquí, hermanos, es donde termina este capítulo 4 y termina con una pregunta abierta. ¿Qué habrá respondido Jonás? Porque Dios es el que termina hablando. Vemos a Jonás enojado, vemos a Jonás su última expresión es, sí, me quiero morir. Y termina Dios hablando. ¿Qué habrá respondido Jonás? Quizás no lo podemos saber ahora, pero la pregunta es, ¿qué hubiéramos respondido nosotros? ¿Cómo es que nosotros respondemos a un mensaje como esto? Este libro de Jonás nos deja un final inconcluso. No sabemos cómo Jonás responde. No sabemos si Jonás entendió el mensaje de, ya, sí, tiene razón. Qué bueno que Nínive se arrepintió. Estoy feliz por ellos. Qué bueno que se salvaron. Me voy a mi casa tranquila porque hay más de 120,000 personas que no se perdieron y que hoy son salvas. Pues si lo hizo o no lo hizo, no se lo puedo decir, no se lo puedo garantizar, pero sí le puedo garantizar y sí le puedo decir es que la visión nuestra a un mensaje de gracia tiene que ser de alegría cuando un pecador es salvado. Lo entendamos o no lo entendamos, creamos que lo merece o que no lo merece, pero nosotros sepamos que así como hemos recibido la gracia y tanto perdón, tanta misericordia a nosotros, esa es la gracia y misericordia que también tenemos que esperar y anhelar para nuestro semejante, amigo o enemigo, cercano o lejano, me caiga bien o me caiga re mal, pero esta gracia y esta misericordia es para todo aquel que cree. Ese es el mensaje. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido. Nosotros, como mensajeros, necesitamos ser evangelizados, enseñados, discipulados constantemente para que de esa manera conozcamos a Jesucristo y de eso nosotros podamos hablar y enseñar. Amén. Quiero dejarles entonces con esta enseñanza de este libro de Jonás que nos hace llevar en altos y bajos. Jonás, un hombre como usted y como yo, con un montón de sensaciones y emociones, con un montón de episodios, que no entiende particularmente esta gracia extraordinaria, como muchas veces nosotros tampoco la entendemos, pero ojalá que sí nos haga pensar y reflexionar
aunque no la entendamos, es algo extraordinario. Que la gracia, el amor y la compasión del Señor es extraordinaria y no porque no la entendamos, no es real y no es efectiva. Amén. Queridos míos, Amén. terminamos con este libro de Jonás. Haga usted el final. La respuesta es, y analícese esto usted, ¿cómo usted respondería a esta conversación que Dios tiene con este profeta? ¿Te parece? Reflexiona en esto en estos días y pregúntese usted cómo respondería, y si está respondiendo enojado como Jonás, ora al Señor para que nos ayude cómo responder al llamado que Él nos hace. Les agradezco mucho por este tiempo, gracias por estar conectado hasta esta hora. Hoy terminamos esta clase y oro al Señor para que cada uno tome la porción de lo que Dios nos quiere entregar y que atendamos al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. Sean bendecidos, descansen. Recuerde que después comenzamos con Miqueas, el próximo profeta. Así que atento, léalo si quieren la semana, para que también la próxima clase podamos preguntar y analizar acerca de él. Les bendigo, muchas gracias, buenas noches, descansen.